Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 10 de este libro llamado Hombre de Verdad del Dr. Cole. Muy bien, empecemos. Capítulo 10. Nada más que la verdad. Un buzo en la costa de la Florida había invertido en toda clase de parafernalia, habida y por haber, para ese deporte. Un día, durante un buceo, vio a un hombre pasar por su lado llevando únicamente su traje de baño. Luego volvió a pasar. El buzo estaba asombrado. Finalmente, cuando el hombre se aproximó otra vez, tomó su tablilla de escribir bajo el agua y escribió: "Yo pagué miles de dólares para hacer esto y usted lo está haciendo simplemente en su traje de baño. ¿Cómo lo hace?". El nadador leyó el escrito, tomó la pluma especial para escribir bajo el agua y escribió: "Me estoy ahogando, tonto". Es un chiste viejo y sin embargo apunta a una moraleja. Las cosas no son siempre lo que parecen. Ver las cosas desde una perspectiva limitada no nos dice toda la historia. Todo nuestro entendimiento es práctico. Solamente Dios, quien es omnisciente, comprende totalmente todo lo que hay en el mundo y en las personas. Dios es el creador. Los hombres son descubridores. Descubrimos oro, las leyes, tales como la de la gravedad o la de aerodinámica y la verdad. La verdad es el descubrimiento más grande de la humanidad en toda la historia. Así como los hombres trabajan para descubrir los metales preciosos, debemos laborar para descubrir la verdad. La sabiduría se halla solamente cuando se busca con la misma tenacidad, ardor y esfuerzo como si se estuviera buscando oro. Ni la verdad ni la sabiduría se hallan yaciendo en la superficie de los estratos de la vida. Descubrimos a Jesús como la verdad solamente mediante el proceso de arrepentimiento y el ejercicio de la fe. Debemos luchar para descubrir y abrazar la verdad sin importarnos el costo personal. Jesús trabajó constantemente para cambiar las filosofías, el esquema mental, las actitudes y los patrones de pensamiento de sus discípulos. Mucho de lo que ellos sabían y habían aprendido procedía de fuentes diferentes a su comprensión piadosa de la verdad. La Biblia enseña que Jesús es la verdad. Como verdad era básico a su ministerio que enseñara, representara y revelara la verdad tal como está en la misma naturaleza de Dios. Jesús acusó a los fariseos religiosos por abrazar la tradición a expensas de la verdad y por rechazar la verdad cuando la oían porque era contraria a sus deseos personales. Jesús elogió a los que comprendieron la verdad según Él la reveló, especialmente aquellas verdades relacionadas con su identidad y su misión. Jesucristo dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida". Juan 14:6. La verdad es el punto de apoyo tanto para el camino como para la vida. El camino es nuestra dirección en la vida. La verdad es la base moral e intelectual para la vida. La vida es el resultado de nuestra relación con Jesús. Mientras más basemos nuestra vida en la verdad, mejor será nuestro camino y más grande nuestra vida. La verdad, en su forma relacional, es cualquier elemento de conocimiento que libere de la mente y del corazón los errores y la mentira. En su aplicación, puede ser una simple verdad relacionada con un amigo que aclara un malentendido
una deducción que equivocadamente se dio por sentada y que es suficientemente aclarada por la comprensión o incluso la base para la amistad. El poder de la verdad es liberador. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. De Satanás se dice que ciega el entendimiento de los hombres. Vamos a 2 Corintios 4:4. Muy bien. 2 Corintios 4. Aquí está, 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí pues Satanás es, según este escrito, aquí lo está definiendo como el Dios de este siglo. Muy bien, sigamos. Y Dios está con minúscula, obviamente. A ver. Muy bien. Voy a leer otra vez esto. De Satanás se dice que ciega el entendimiento de los hombres y de ese modo los esclaviza. Pero cuando la verdad se ve, son liberados del poder que los sujetaba. El valor de la verdad. La verdad es uno de los bienes más valiosos de la vida y sin embargo en la sociedad actual la menospreciamos. Una revista nacional de los Estados Unidos publicó un artículo acerca de nuestra nación con respecto a la mentira, el engaño y el robo. El noticiero de la cadena de televisión ABC dedicó una hora entera para trazar la declinación de la moral en los Estados Unidos y las mismas 3 características que marcan la vida nacional. El programa también se titulaba Mentir, engañar, robar. La ética en los Estados Unidos modernos. Los legisladores de los Estados Unidos aprueban las leyes de la verdad en la publicidad debido a que no se puede confiar en que los comerciantes digan la verdad e incluso los oficiales de policía gastan millones de dólares tratando de obligar a que se cumplan tales estatutos. Un informe reciente de los Estados Unidos sobre la ética dio lugar a este titular incriminatorio. ¿Hemos criado una pandilla de mutantes morales? El investigador y autor del informe prevé en nuestro futuro legiones de jóvenes solicitando trabajo, aduciendo ostentar grados que no tienen con tal de conseguir trabajos para los cuales no están capacitados. Un salvaje zafarrancho por la supervivencia económica, la recompensa y el prestigio que hará una tabla rasa de la conducta apropiada, la honestidad y el altruismo. El 70% de los estudiantes de secundaria y el 50% de los universitarios admiten hacer trampa en los exámenes. En el mundo de los negocios, entre el 12 y el 30% de las solicitudes de trabajo contienen inexactitudes a propósito. El informe concluye: esta generación es el precio que estamos pagando por nuestro propio deterioro moral. Antes de que los adultos hagan chasquear su lengua en contra de los jóvenes, ellos mismos son el blanco de otro investigador que ha encontrado una tremenda ansia entre los jóvenes para que haya honestidad entre los adultos. Hay tan poca reverencia por la verdad que el mundo entero sufre hoy por esa falta. Cuando Isaías clamaba, la verdad tropezó en la plaza, en Isaías 59:14, la sociedad ya había empezado su colapso. Los gobiernos dictatoriales practican la desinformación, los abogados tuercen la verdad, los secretarios y secretarias falsifican informes, los niños dicen mentiras blancas e incluso los predicadores hablan evangelizadoramente
lo cual con frecuencia no es otra cosa que un eufemismo para decir alguna exageración o mentira. El cimiento del comunismo fue una mentira propagada por todo el mundo. Incluso, muchos intelectuales la abrazaron diciendo que era la respuesta para los males de la democracia. Ahora que vemos la naturaleza verdadera del comunismo con todos sus males, pobreza y dolor, la verdad revela la mentira y está liberando a naciones y pueblos. Algunos médicos codiciosos traen reproches sobre la medicina al estirar los límites de la verdad y hacer operaciones innecesarias solamente para cobrar honorarios a las compañías de seguros. Su profesión se estremece a causa de eso. Esta es una condición lamentable, pero que haya su contrapartida en muchas otras profesiones. La verdad individual y colectiva es el único absoluto que es cimiento para la estabilidad de la sociedad. El corazón humano es engañoso y desesperadamente perverso, sin amor natural por la verdad, lo cual deja un vacío allí donde la honestidad, la integridad y otras cualidades morales deberían brotar. Cuando la verdad se descubre, su realidad trae cambios. Para cambiar la comunidad colectivamente debe transformarse al individuo. Cuando el cambio se produce, eleva el nivel de la vida tanto para la comunidad como para el individuo. Un distribuidor de piezas de automóvil admitió que finalmente comprendía el por qué estaba perdiendo su negocio. Por años había estado diciendo a todos los clientes que podía entregar las órdenes, ya sea que pudiera hacerlo o no. Tenía miedo de perder el negocio, de modo que hacía promesas que luego no podía cumplir y sufrió una pérdida irreparable. La gente no podía confiar en él, de manera que lo abandonaron. Aprendió el valor de la verdad. Edificado sobre una mentira, su negocio estaba fracasando, pero cuando se volvió a la verdad, empezó a tener éxito. George es un hombre que sufrió cuando dijo la verdad, pero ganó mucho más de lo que perdió. 2 semanas después de haber salido de la prisión, vino a trabajar con la red de hombres cristianos y ha estado con nosotros desde entonces. Ahora cuenta su historia por todo el país. Hace 4 años, cuando George llegó a conocer a Cristo después de una sobredosis de drogas que le hizo clamar a Dios por ayuda, sus primeros pensamientos fueron hacer lo que era correcto. Debido a que había varias órdenes de arresto en diversos estados a causa de sus actividades criminales, de inmediato se rindió a las autoridades. Pensó que debido a que estaba haciendo lo que era correcto y diciendo la verdad, hallaría clemencia. Fue una sorpresa cuando recibió una sentencia de 20 años. No podía comprender por qué la primera vez que actuaba honradamente, las autoridades lo trataron como lo hicieron. Pensó que Dios iba a honrar su honestidad y que lograría que le dejaran en libertad. Dios no intervino por 2 años y medio y entonces milagrosamente las mismas autoridades dejaron a George en libertad. Ahora, en retrospectiva, George pudo ver que los años en que estuvo en las diferentes prisiones fueron su escuela bíblica. Él usó ese tiempo para estudiar la Biblia, testificar, ministrar y orar. Algunas veces se burlaban de su fe y dedicación, pero todo resultó para bien y para convertirlo en un cristiano fuerte. A través de la experiencia vivida, adquirió conocimiento de primera mano en cuanto a los sistemas de las prisiones, desde el nivel municipal hasta el nacional. Después de conducir a 150 presos a Cristo, George salió con una visión de un ministerio para hombres y el conocimiento de cómo alcanzarlos con el evangelio, incluso cuando estuvieran detrás de las rejas. Hoy, en lugar de un criminal endurecido y drogadicto, él, junto con su esposa, invierten sus tardes ministrando a las familias de los presos, sus fines de semana visitando las cárceles y un día espera poder tener un ministerio de tiempo completo dedicado a estos centros penitenciarios.
Ahora agradece al Señor por el valor que tuvo de decir la verdad, aun cuando al principio lo puso detrás de las rejas como un criminal. La verdad fue a la vez su defensa y ofensa. Crisis en la verdad significa crisis en la confianza. La confianza se extiende hasta el límite de la verdad y nada más. Confiamos en lo que creemos que es la verdad. Cuando creemos que nada es verdad, no confiamos en nada. La percepción no es necesariamente lo que es verdad. La percepción a veces puede ser engaño. La pérdida de la verdad hoy engendró la falta de confianza. Las personas que confían menos a menudo se enajenan de las que la rodean. Un columnista argumenta que nosotros ya no cuidamos de la compañía para la cual trabajamos, ni confiamos en que ella nos pueda cuidar. En lugar de eso, cada quien mira por el primer lugar, por sí mismo. La comediante Lily Tomlin bromea tristemente: en esto todos estamos solos. La confianza es la base del carácter individual y de las relaciones. Se confía en los hombres de verdad porque aman la verdad, toda la verdad. Una verdad a medias es una mentira completa. La verdad entremezclada con mentiras y medias verdades ya no es verdad. Solamente la verdad es verdad. Confiar más allá de la verdad es confiar en una mentira. Hay un principio antiguo que Dios les dio a los israelitas: no siembren mezclas de semillas. Esto lo vemos en Levítico 19:19. Vamos a ver. Levítico 19. Aquí está. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Muy bien. Sigamos con el libro. Dios les prohibió mezclar a los animales uncidos al yugo, lino con lana, sus hijos con las naciones vecinas. Consérvate puro, llegó a ser el mandamiento en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 de Timoteo 5:22. 1 de Timoteo 5:22. Aquí está. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Muy bien, eso le dice Pablo a Timoteo. No podemos basar nuestras vidas en la palabra de Dios mezclada con las mentiras de una sociedad decadente. Los que enseñan los principios psicológicos que proceden directamente de la sabiduría de Dios, según se revela en su palabra, con frecuencia son de gran ayuda para la humanidad. Los que mezclan la psicología humanista con las verdades de la palabra de Dios le hacen un servicio muy pobre a la humanidad. Corromper la cruz por minimizar el sacrificio de Cristo produce confusión. El engaño es una de las características del pecado. La incredulidad es la base del pecado. El orgullo es la fuerza del pecado. El engaño es la naturaleza del pecado. Ninguna mentira jamás servirá a los propósitos de Dios. Nada construido sobre una mentira podrá permanecer. Los hombres no pueden darse el lujo de llegar a ser tan descreídos que ya no lleguen a reconocer la verdad y den por sentado que todo el mundo está diciendo una mentira. El conocimiento de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo son esenciales para conocer lo que es verdad y lo que no lo es. Mentir es algo perverso y lleva la marca de su autor, Satanás, el cual es el padre de toda mentira. Vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Aquí está.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien, sigamos. Todas las mentiras conducen a la muerte. Los mentirosos no pueden esperar otra cosa. De todas las personas que deberían ser dignas de confianza en la vida de la comunidad, los que predican el evangelio deberían ser los primeros. Sin embargo, a menudo esto no es así, y algunas veces esto obra en detrimento de los que son honrados. Hubo un tiempo en que nuestro ministerio tenía un programa de radio llamado Hombría al Máximo. Llegó el tiempo cuando económicamente no era aconsejable continuar y les dijimos a nuestros oyentes por varias semanas que tendríamos que salir del aire debido a la falta de respaldo. Solamente después de largo tiempo en que habíamos dejado de transmitir, fuimos inundados por las cartas. Muchos pensaron que nuestra súplica real era simplemente un recurso para pedir fondos y pedían disculpas. No se lo creímos. Les dijimos la verdad, pero nuestros oyentes no nos creyeron. Qué comentario más triste. Respondamos a la verdad. Job dijo: el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Job 12:11. Desarrollar un gusto por la verdad crea el amor por ella. Mire la diferencia en las maneras en que, según la Biblia, los reyes David y Saúl respondieron a la verdad. Sus respuestas exhibieron sus actitudes hacia la verdad y hacia Dios. Sus actitudes y las acciones subsecuentes determinaron sus destinos. David cometió adulterio con Betsabé, luego ordenó que mataran a Urías, el esposo de ella. Esto lo vemos en 2 Samuel 11, 12. O sea, capítulo 11 y capítulo 12. El asesinato fue un encubrimiento de su transgresión del mandamiento de Dios y un intento de justificar su relación con ella. Pasaron meses sin que David voluntariamente se arrepintiera. Dios finalmente envió al profeta Natán para que confrontara a David. Natán le contó a David acerca de un hombre rico e injusto que estaba tratando de apropiarse de la ovejita de un hombre pobre y desvalido. La historia que Natán relató encolerizó a David y quería saber quién había hecho semejante cosa. Natán miró a David cara a cara y le dijo: tú eres aquel hombre. Dándose cuenta de su culpa ante Dios, avergonzado ante el hombre, David se postró rostro en tierra en profundo arrepentimiento. Por ser amante de la verdad, cuando lo oyó, inmediatamente acudió ante Dios en cilicio y ceniza buscando su perdón. Esto lo vemos en 2 Samuel 12 y Salmo 51. Muy bien. Voy a leer 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Para los que no conozcan esta historia. Es lo correcto. 2 Samuel 11. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer
y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Natán amonesta a David. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno.
y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Wow, esta historia tiene muchas emociones. Muy bien, sigamos con el libro. Ya,
Sí, también hay que ver el Salmos 51. Vamos a ver. Salmos 51. Aquí está. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Excelente, sigamos con el libro. En una ocasión anterior, un profeta había reprendido al rey Saúl por una transgresión diferente. Saúl y el profeta Samuel habían acordado encontrarse en cierto lugar para que Samuel ofreciera un sacrificio a Dios por el pueblo. Saúl llegó primero y se impacientó. Cansado de esperar por Samuel, se obligó a sí mismo y ofreció el sacrificio, algo que él sabía le estaba estrictamente prohibido por Dios. Cuando Samuel le confrontó por haber desobedecido a la palabra de Dios, Saúl le echó la culpa al pueblo por su pecado. Confrontado por la verdad, Saúl trató de transferir la culpa a otros antes que aceptar la verdad y admitir su error. Como resultado, Dios quitó a Saúl del trono y le quitó el reino. Vamos a 1 Samuel 13, versículos 5 al 14. Primera de Samuel 13, versículos 5 al 14. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien, sigamos con el libro. La diferencia entre David y Saúl estuvo en su amor por la verdad. Saúl no amaba la verdad y la rechazó cuando la oyó. David amaba la verdad y se arrepintió cuando la oyó. Se dice de David que fue un hombre según el corazón de Dios, no porque se arrepintió, sino porque amaba la verdad. Vamos a 1 Samuel 13:14. 13:14 lo acabamos de leer, pero vamos a repetirlo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien. Saúl perdió su reino y murió prematuramente. David retuvo su reino y llegó a ser parte del linaje del Rey de Reyes, Jesús, cuyo reino es eterno. El resultado del pecado de David trajo sufrimientos a David y a su reino, pero él siguió siendo rey hasta que murió bien avanzado en años. Los hombres de verdad no somos perfectos. Nos esforzamos hacia el ideal, pero vivimos lo real. Cuando pecamos y encaramos la verdad, el arrepentimiento es el camino para arreglar las cosas ante Dios. Cuando un hombre, después de haber hecho algo malo, está dispuesto a hacer lo que es correcto, humilde y contrito, arrepentido, Dios en su misericordia lo perdona, lo reconcilia y lo restaura a una relación correcta con Dios. Ocultar el pecado e ignorar la verdad es hacer realidad la palabra de Dios. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. En días recientes, el respeto por un hombre que he conocido por muchos años ha alcanzado nuevas dimensiones de admiración, aprecio y afecto. Le llamaré Jerry. Cuando nos conocimos, él estaba en el proceso de recuperarse por haber hecho públicas sus infidelidades privadas y haber sido destituido del púlpito. Al atravesar sus agonías intentando mantener su matrimonio, procurando reconciliarse con sus hijos y haciéndolo en actitud de sumisión a la disciplina, no pude menos que admirar su honestidad e integridad. La admisión abierta de su pecado, su deseo sincero de hacer la restitución, el ardiente empleo del estudio de la Biblia, con el paso del tiempo le restituyó al púlpito que pensó haber perdido. La más alta forma de restauración para un hombre que ha pecado es ser restaurado al lugar que tenía antes. La falta de verdad conduce a la falta de respeto. El Dr. James Dobson de Focus on the Family, Enfoque a la Familia,
Atribuye la pérdida de respeto como la causa subyacente de la mayoría de matrimonios en problemas en los Estados Unidos actualmente. Cuando una mujer ya no respeta a un hombre debido a que no puede confiar en su palabra, ya no quiere llevar su nombre. Cuando un hombre ya no respeta a una mujer debido a que no puede confiar en ella, ya no quiere que ella comparta más su vida. Años atrás, mi esposa trabajaba en un laboratorio muy grande para ayudarnos a suplementar mi salario pastoral para cubrir nuestros gastos. Nos llevábamos bien, pero la distancia emocional entre nosotros empezó a crecer. No eran peleas intensas, sino minuciosas, irritantes, fastidiosas y exasperantes. Como púas debajo de la piel, eran veneno a nuestras actitudes. Un lunes por la mañana estaba en la oficina de la iglesia con el resto del personal sentado a mi alrededor. Nancy estaba camino de su trabajo. El personal y yo estábamos repasando las bendiciones del día anterior durante las actividades y cultos dominicales, hablando acerca de los planes para los días siguientes y dialogando sobre lo que podríamos hacer para adelantar más el crecimiento del ministerio. En cierto momento, la risa jovial, la puerta se abrió y Nancy apareció y dio un vistazo al grupo. Me vio a mí con el personal en una conversación bastante íntima, aun cuando su intención no era inmiscuirse, y rápidamente volvió a cerrar la puerta. Me llevó un rato darme cuenta de lo que la situación podía haberle parecido a ella, y entonces me levanté de un salto y corrí para detenerla, pero ya había subido a su auto y se había ido. Esa noche, cuando ella llegó a casa, traté de aplacarla contándole lo que había sucedido. Ella no quería saber nada del asunto. Ya había estado solazándome en la gloria de mi ministerio, aceptando los halagos de mis ayudantes, recibiendo palmadas de aprecio y afecto, y ella no tenía ninguna parte en todo eso. Nuestros mundos estaban alejándose cada día más. Ese episodio me permitió reconocer que tenía gran respeto por lo que yo estaba haciendo y muy poco por lo que ella estaba haciendo por la familia. Eso dio lugar a largos periodos de intensa meditación y oración sobre la situación de mi matrimonio, ministerio y familia. Pensando que el ministerio y el matrimonio pueden ser cosas separadas y ambos con éxito, estaba creyendo una mentira. Como resultado, había llegado a tener más intimidad con el personal de mi iglesia que la que tenía con mi propia esposa y familia. Aunque gozaba del respeto de la congregación, había perdido a Nancy por descuido. También tuve que enfrentar la verdad de que había animado a Nancy a aumentar nuestros ingresos en lugar de acudir a la iglesia y pedir un aumento de salario. Cobardía de mi parte, valentía de parte de ella, y ahora yo estaba teniendo que enfrentar los defectos de mi carácter y flaquezas masculinas. Jesús dijo que vayamos y arreglemos las cosas con los otros antes de que podamos venir y ofrecer nuestras ofrendas sobre el altar. Mateo 5, 23 y 24. Vamos a verlo. El Sermón del Monte. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Seguimos con el libro. Fue mi responsabilidad arreglar lo que yo había hecho mal. Hasta hoy me estremezco al pensar en esos días. Por eso es que escribo como lo hago, para animar a otros hombres a hacer las cosas correctas de modo que no tengan que reinventar la rueda. Esposa y familia vienen antes que el trabajo, el ministerio o la carrera. Dios viene antes que la esposa y la familia. Yo lo había invertido y tenía que convertirlo. La conversión es un proceso constante y no solo instantáneo. Nuestra libertad de creencias equivocadas depende de nuestra disciplina para recibir la verdad. Solamente la verdad nos hace libres. Vamos a Juan 8:32.
Y conoceréis la verdad os hará libres. Seguro. 8:32. Aquí está. Y conoceréis la verdad os hará libres. Sigamos con el libro. Una vez que acepté la verdad, acepté la responsabilidad por las acciones y pedí perdón a mi esposa y a mi familia, las cosas empezaron a cambiar dramáticamente. Nancy y yo acordamos una fecha específica en que ella dejaría de trabajar y Dios honró esa decisión bendiciendo nuestros ingresos. Llevamos de vacaciones a nuestra familia y empezamos a vivir otra vez como Dios manda. Y el ministerio nunca sufrió ni una sola jota por razón del tiempo que yo pasaba con mi familia. La verdad tiene su precio. La verdad no es barata. La verdad siempre cuesta. Un hombre tiene que morir a sí mismo para aceptar la verdad y haya nueva vida al morir. El Calvario fue el precio que Dios pagó para darnos la verdad. Así como Cristo murió para hacer posible la recepción de la verdad, tenemos que morir a nosotros mismos para recibirla. Compra la verdad y no la vendas, dice la Biblia en Proverbios 23:23. Aférrese a la verdad, Jesucristo, no como su posesión, sino como su Salvador, amo y defensor. La verdad es su escudo y fortaleza. Es parte de la armadura de Dios para ayudarnos a combatir al padre de la mentira. Solamente la verdad puede derrotar a la mentira. Es nuestra defensa y ofensa en todas nuestras batallas. La verdad es su propia defensa y es eterna. Los hombres trataron de matar a la verdad crucificándola, pero la verdad resucitó al tercer día y la verdad vive. Vivimos al grado en que permanecemos en el espíritu de verdad. Quienes desean llegar a ser hombres de verdad, aman la verdad. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.